Bueno, vamos empezando porque no premiemos a las personas que se han conectado muy cumplidamente. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio de LG Consultores, el cual está orientado a nuestros candidatos. Entonces, como les decía hace un momento, cómo ser un candidato inolvidable para nosotros, que nos genere huella, que lo recordemos. Y yo, pues aquí nos acompañan, pues dos personas más en este espacio, que son Ana María Torres, nuestra gerente de operaciones y estrategia comercial que está en Colombia, y María Andrés Rodríguez, también gerente de operaciones y estrategia comercial de Guatemala. Dos expertas en atracción y selección de talento, que creo que también les darán a ustedes unas muy buenas recomendaciones para ser ese candidato inolvidable. Entonces, aquí yo les cuento anécdotas. Yo ahorita no hago tantas entrevistas, hago algunas entrevistas, pues son claves, pero hace una semana hicimos la evaluación de un candidato que, aunque no tenía esa experiencia tan extensa, logró algo que hizo que se quedara en nuestra mente y que hizo diferente. Y ahí va, a nosotros los clientes nos piden a veces perfiles muy rígidos y nos escriben candidatos y nos dicen, mira, no tengo, no cumplo, pero quisiera participar, yo sé que puedo cerrar esos gaps. Clientes que a nosotros pues no nos lo permiten, como hay clientes que eh, cuando vemos ese candidato inolvidable, también que decimos, bueno, vamos a entrevistar a este candidato que, aunque no cumple ese 100%, queremos evaluarlo porque tiene algo que nos hace clic, ese CV que decimos, bueno, demos la oportunidad de evaluar, aunque no cumpla ese perfil completo. Y ahí pasó en esta situación. No me escribió funciones, no hago las llamadas, no gestiono la relación comercial con cliente, no hizo algo que me generó un impacto importante. Y básicamente, al momento de entrevistarlo, sus respuestas eran orientadas a indicadores, a contribuciones claves, aprendizajes, básicamente a victorias tempranas que había alcanzado en su rol, sin sobrevenderse, obviamente, sino de forma muy natural. Entonces no hablaba de lo que hacía, sino de cómo había impactado y había hecho contribuciones de alto valor a la organización. Entonces, eso realmente, y adicional, yo soy Liliana Gutiérrez, yo no me he presentado, soy CEO de LG Consultores y llevo muchísimos años en talento humano, y en Headhunting llevo 23 años. Eh, la verdad pues considero que toda esta experiencia en hacer entrevistas, he visto muchísimos candidatos en mi vida, y adicionalmente ante las conversaciones de selección o las entrevistas eran muy rígidas. Uno hablaba hace 20 años de las entrevistas estructuradas, de las semiestructuradas, y eran unas líneas que uno no se salía. Ahorita las entrevistas son conversaciones de alto valor, son tranquilas, son relajadas, eh, tienen un espacio mucho más agradable con el candidato. Entonces, pues hay que tener ese buen storytelling para lograr impactar en el reclutador. Aquí hay unos puntos importantes, y obviamente uno ve muchísimos indicadores en atracción y selección. El 85% de las posiciones se ganan por visibilidad profesional, no solo por aplicar. Entonces, ¿cómo estamos generando esa visibilidad? ¿Cómo estamos siendo atractivos en nuestro perfil de LinkedIn, así no estemos buscando trabajo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos compartiendo?
cuáles son nuestros comentarios o nuestros posts. Entonces son de alto valor, generamos contenido, generamos esa visibilidad. Entonces también desde ese primer momento nosotros estamos viendo perfiles a través de las herramientas que utilizamos de recruiters de LinkedIn y otras herramientas que estamos viendo esa huella digital del candidato y qué está compartiendo, qué está diciendo en redes y eso, y qué impacto nos está generando, pasan así desapercibidos como uno más, o realmente, uy, este candidato me llama la atención lo que dice, lo que hace, el valor que genera. Entonces también hay un punto importante y los candidatos con perfiles de LinkedIn completos reciben hasta 3 veces más solicitudes de entrevista. Entonces, sí, cuando vemos perfiles como que no dicen nada y uno dice, bueno, no, necesitamos que tengan más contenido. 69% valora la capacidad de aprendizaje continuo por encima de los títulos. No sé, los que me siguen han visto que he sido súper insistente en el tema de aprendizaje. No, ay, es que hice el máster en 2013 y, ay, no, ya me cansé de estudiar. No, es que fue tan difícil el máster que, ay, no, no, estamos en un mundo que va rapidísimo y tenemos que estar actualizados. Y eso no quiere decir que hagamos las 20 maestrías, pero hay miles de millones de herramientas de aprendizaje, webinar, los podcasts, contenidos, lo que es Creana, Udemy, Coursera, bueno, hay muchísimas plataformas de cosas muy cortas. Y yo tengo una anécdota de hace muchísimos años de un cliente que me llamó un viernes a pedirme algo que todavía era muy básico. Eso fue hace unos 10 años. Me dijo, oye, ¿tú sabes de gamificación? Dice, un momento, casi no se hablaba de gamificación, era muy, no, y menos para atracción y selección. Y le dije, pues algo he oído, pero no soy la experta. Bueno, sábado y domingo aprendiendo de gamificación para el lunes decirle, ya me formé, ya sé de gamificación, ¿qué vamos a hacer? Entonces es eso, de verdad es que hay muchísimas herramientas. Entonces, ese 69% está valorando esas capacidades y esos aprendizajes más que llenar un tema de títulos a nivel de maestrías o especializaciones, es esa formación continua. 88% de las empresas revisan la identidad digital del candidato antes de contratar. Entonces, importantísimo, es que está la inteligencia artificial, ya le damos a un ChatGPT quién es este candidato y nos saca todo el resumen. Entonces, hay muchísima información, por esa razón tenemos que ser cuidadosos con los comentarios, adicionalmente tener estos perfiles completos y eso nos va a dar visibilidad. 54% de los reclutadores han descartado candidatos por información encontrada en redes, malos comentarios, agresividad. Yo soy de las que a veces pongo post, pues, de cosas que me pasan en una entrevista, situaciones, y también he tenido comentarios muy negativos, que yo digo, prefiero bloquear los comentarios porque es que no me genera ningún valor, no le están generando valor a una comunidad. 57% de los reclutadores no invitarán a entrevista a un candidato con presencia digital nula o muy débil. Y nos ha pasado, ay, no, es que LinkedIn, ay, no, es que es una red súper aburrida. No, no es aburrida, es una red profesional en donde debemos contar nuestros logros, qué aportamos, porque esa es nuestra herramienta de trabajo para poderlos tener en cuenta en nuestros procesos. Entonces, ya con esta introducción, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, a que nos sigan, a que sigan al Eje Consultores, a que sigan a Ana María Torres, a María Andrea, al equipo del Eje Consultores, pues que ojalá pudieran estar todos presentes, pero el espacio es muy corto. Me sigan a mí como Liliana Gutiérrez. Estoy constantemente publicando artículos y posts en beneficio de una comunidad. Si de pronto hay algunos, como les digo, no están de acuerdo, pero esa es la realidad en el momento de atracción y selección. Por otra parte, en este webinar
hay chat abiertos, vamos a hacer interrupciones para leer esas preguntas, esos comentarios, nos encanta interactuar con ustedes. Ustedes también son nuestros clientes, a veces dicen, ah, no, como somos candidatos, no, ustedes quisiera responderles a todos, porque sé que me escriben muchísimo, me encantaría, trato de ser juiciosa, pero es difícil. Los invito a ingresar también sus CVs a nuestra página web en la opción de ofertas laborales, a estar consultando. Y pues cuando vean una oferta que dicen, mejor dicho, ese soy yo, nos pueden escribir un mensajito también por LinkedIn. Entonces le doy paso aquí a Ana, a María, para que estemos conversando y voy a mirar esos comentarios porque me parecen muy interesantes. Dice aquí Juliana Espinela, Ana, antes de darte la palabra, dice, escribirle al equipo de reclutamiento directamente es buena idea, siempre que una vacante siento temor a ser intensa, si les escribo directamente, me encanta ese comentario y lo vamos a hablar en un momento, Juliana. Y ahora con la IA sí que podemos aprender de algún tema súper fácil. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Ana, te doy la palabra. Gracias, Lili. Justamente como decía Juliana, ahorita en unos minutos vamos a conversar de ese tema de los mensajes, pero pues antes de entrar a LinkedIn, a la hoja de vida, a mí me gustaría compartir con ustedes cómo han cambiado los procesos de reclutamiento y selección en los últimos años. Hoy en día estamos en una era muy digital, donde hay mucha inteligencia artificial, donde no basta con tener el CV que teníamos antes, es importante ir construyendo nuestra marca personal en lugares como LinkedIn. LinkedIn es una herramienta que hoy en día el 72% de personas encuentran trabajo por medio de esta herramienta. Entonces, no solo es tener un CV, que es nuestra presentación, sino ir construyendo esa marca y mostrar lo que nosotros hacemos, porque nosotros, ¿quién más que nosotros sabe qué es lo que hemos logrado y vendérselo al mundo para estar justamente en la recordación de los reclutadores? Como les decía, ha cambiado mucho porque hoy en día tenemos temas de inteligencia artificial. Antes, hace algunos años, los procesos eran muy manuales de reclutamiento, es decir, nosotros recibíamos la hoja de vida, la revisábamos. Hoy en día tenemos herramientas y muchas compañías tienen herramientas para hacer esos prefiltros como son todo este tema de ATS. Es por eso que ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de hoja de vida y cuándo es necesario utilizar una hoja de vida ATS, cuándo es necesario de pronto tener nuestra hoja de vida con un poquito más de diseño para justamente pasar esa fase inicial y que una persona pueda leer nuestro perfil y ser atractivo. Como Lili decía anteriormente, hoy en día el storytelling es un plus, no es un requisito. Hace poco me pasó, hace un par de semanas, en una entrevista con un candidato, en hoja de vida espectacular, se ajustaba 100% a lo que estaba buscando, pero ya en un espacio de entrevista, pues obviamente la cosa cambió un poco porque ya cuando uno le preguntaba al candidato un poco de su experiencia, eran respuestas muy cortas, muy nulas, no nos contaba lo que decía Lili hace un momento de cómo ha logrado las cosas, qué ha hecho en la empresa. Entonces, ese storytelling hoy más que nunca es importante, saberse vender y mostrar la propuesta de valor que nosotros tenemos, porque hoy en día ya no son esas entrevistas tradicionales de hace unos años, súper acartonadas, ya son conversaciones y detrás de la conversación que tenemos hoy en día de los candidatos, no es solo ver todo este storytelling, sino también ir alineando al fit cultural de la empresa. Muchas veces nosotros hacemos preguntas dentro de la entrevista como, ven, ¿qué te gustaría encontrar en esta nueva empresa? ¿O qué esperas de tu líder? Ahí lo que estamos viendo es cómo esta persona puede compartir valores y puede alinearse y hacerse ese match cultural con las empresas para las cuales nosotros estamos buscando el talento. También pasar de no solo evaluar experiencias, sino cómo aprenden los candidatos, como nos pasó hace poco. Una persona que estábamos evaluando para un tema gerencial y nos dijo, no, es que yo hice mi MBA en el 2012 y ya no voy a aprender más, o sea, yo no quiero estudiar más. Y no, el mundo está cambiando y con la IA no viene a reemplazarlo, pero sí nosotros desde hace unos años hay que ser consciente que hay que tener un tema de upskilling, de cómo mejoro
pues las habilidades que yo ya tengo, pero también de reskilling, cómo aprendo nuevas habilidades para seguir siendo atractivo en el mercado, para seguir aportando, porque van a venir muchos cambios a futuro. Y hoy, como decía Juliana ahorita, y ahí vamos conectando, hoy no se trata de ser candidatos pasivos, hay que ser candidatos que tengan una estrategia y todo hace parte de la estrategia. Es decir, desde entender qué estoy buscando, dónde voy a enfocar mi búsqueda, cuál es mi valor, cuál es mi propuesta de valor y luego cómo aplico eso a mi hoja de vida, cómo puedo mostrarlo en mi perfil de LinkedIn y cómo puedo conectar con los diferentes reclutadores, headhunter y compañías como tal, porque muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, antes veíamos, y no sé si ustedes lo han notado en LinkedIn, que ustedes entraban a la parte de empleo y encontraban un montón de ofertas. Hoy en día esas ofertas muchas veces ya no, por cambios que ha hecho LinkedIn, ya no son visibles en empleo, sino en los perfiles directamente de los reclutadores, de los headhunters. Entonces hay que cambiar y poder hacer ese red de contactos para poder encontrar esa oferta que estamos buscando para nosotros. Acá yo les traigo un caso de éxito y tomo la parte de Juliana que nos hacía esta pregunta porque justamente Luisa fue una candidata que yo tuve. Yo estuve este año buscando a la directora administrativa y de gestión humana de Capital. Nosotros hicimos la publicación en nuestro LinkedIn, todas las postulaciones eran a través de nuestro ATS, que es Hiring, a través de nuestra página web donde pueden buscar pues todas nuestras ofertas y de pronto hay una que no se adecua, pueden dejar su perfil en nuestro banco de talento. Pero, ¿qué hizo Luisa diferente al momento de aplicar? Luisa aplicó a la vacante, le llamó la atención, aplicó directamente desde nuestra página web, pero Luisa me contactó directamente a mí por LinkedIn, un mensaje súper cercano, súper cortico, y en la oferta, si bien era una dirección de gestión humana y tenía pues todas las partes transversales del perfil, había algo muy específico que era todo el tema de IA y temas de People Analytics. Entonces, en ese mensaje, Luisa por LinkedIn me dijo, hola Anita, ¿cómo estás? Mira, vi tu oferta, me encantó, ya apliqué, pero te quería contar que hoy en día en Open, que era donde yo estaba anteriormente, estoy haciendo unos procesos con People Analytics, he logrado esto, en un mensaje muy corto y llamó mi atención. Acto seguido, pues fui a buscar su perfil y al final fue una candidata que también en entrevista tenía ese storytelling, ya había captado que la necesidad puntual mía era esa y su historia fue a través de lo que ella ha logrado en Open English y a través de indicadores, números y demás. Y hoy en día es la directora de Capital. Aquí, ¿qué es importante? Perderle el miedo a escribir, pero siempre cuando escribamos ser muy asertivos. Nosotros tenemos solo una oportunidad de crear una buena impresión y muchas veces lo que hace la diferencia en los mensajes que nosotros recibimos es justamente mensajes muy concisos, muy cortos. Muchas veces los candidatos envían, no sé, un mensaje de 4 o 5 párrafos. Es identificar bien cuál es la necesidad que tiene el reclutador y cómo nosotros podemos ofrecerle ese valor agregado y ser muy asertivos porque me pasó hace poco en otra vacante que publiqué y me acuerdo que la persona lo primero que me dijo, hola Ana, ¿esto es real? Si es así, me interesa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás transmitiendo al reclutador? ¿Es un interés genuino? No. Entonces, es muy importante justamente hacer ese enlace con los mensajes si uno está ajustado al perfil, pero ser muy asertiva en esa comunicación. Ya para entrar en materia en el tema de LinkedIn, ¿qué es lo que nosotros vemos en un perfil? Nosotros generalmente tenemos 30 segundos a 1 minuto para revisar tanto un perfil de LinkedIn como un perfil o una hoja de vida. Entonces, en LinkedIn, ¿qué es importante? Siempre una foto de perfil muy profesional, que muestre empatía, liderazgo, competencias, si ustedes hoy en día están en una transición de carrera o están en un momento de búsqueda activa, tener en el banner cómo ustedes
aportan valor. También algunos ponen sus datos personales para que nosotros podamos contactarlos. Algunos ponen su correo, su celular dentro del banner, que también es muy bueno, y tener un titular con las palabras claves para que nosotros cuando vayamos a hacer los filtros podamos encontrarlos con facilidad. Es importante siempre poner este slash y cerrar todas las palabras claves en slash para poder eh, encontrarlos con mayor facilidad. En el acerca que es muy parecido al perfil profesional que ustedes tienen en su hoja de vida, pero acá tienen un espacio más cercano con los reclutadores o con las personas, y se trata de crear su marca, y no solo es lo que está en papel, sino cómo yo le doy un toque más humano, cómo lo cambio, cómo hablo en primera persona y lo hago un poco más empático para las personas que están viendo mi perfil. También es importante, si ustedes tienen algo, estuvieron en un evento, fueron speaker o tuvieron un estudio hace poco, poderlo destacar dentro de la parte de destacados, y ya después toda la parte de experiencia. En la parte de experiencia es importante poner qué han logrado, cuáles han sido sus funciones, las fechas, y también agregar en las experiencias esos conocimientos y actitudes que permite LinkedIn, ya que al integrar en la experiencia esos conocimientos y actitudes más las palabras claves que tenemos en la parte inicial del perfil, cuando un reclutador entra a Recruiter y hace las palabras o los filtros, es más fácil encontrarlos. Entonces es muy importante tener actualizado todo este tema de la experiencia, pero también unirlos con el tema de conocimientos y actitudes. Hoy en LinkedIn te permite poner hasta 60 conocimientos y actitudes, y lo pueden ir dividiendo en las diferencias, en las diferentes experiencias que ustedes han tenido en su recorrido profesional. Otra parte muy importante es el tema de educación, temas de licencias, de certificaciones, también cursos que hayan hecho. Como decía Lili anteriormente, no solo se trata de hacer especializaciones, MBA, sino, ven, ahorita el tema de inteligencia artificial es un boom. Bueno, hagamos un curso de People Analytics, por ejemplo, en mi caso, para estar actualizada y poderlo utilizar en mi día a día, y obviamente tener todo eso visible en nuestro perfil. Otra parte muy, muy importante es el tema de publicaciones, y publicaciones de temas relevantes que pueden ser su día a día. Nosotros muchas veces escribimos de cosas que vemos en entrevistas, en procesos, en temas de consultoría. Hacerlo muy cercano a la gente. Hoy en día hay herramientas como ChatGPT que te ayudan a generar, pero siempre darle ese toque humano, diferenciador, y no solo publicar, sino también hacer contactos. Es decir, si yo em, por ejemplo, soy de consumo masivo. Bueno, busquemos a las reclutadoras de consumo masivo, y no solo publico, sino que también estoy pendiente que están publicando ellas, haciendo comentarios que generen ese valor también para que ustedes estén en la memoria y sean cercanos a estos reclutadores, y el día que reciban un mensaje, ven, esta es Juliana, la persona que me ha escrito como varias veces, veamos cuál es su mensaje. Entonces, es hacer toda una comunidad como tal. Y también otra parte muy importante es temas de proyectos. Si ustedes han hecho voluntariados, trabajo con la comunidad, poderlos expresar en el perfil, y todo el tema de recomendaciones. Muchas veces nosotros vemos esas recomendaciones de ex jefes, ex pares, para saber cómo ha sido la persona desde un filtro inicial. Entonces, es muy importante cada vez que ustedes estén en un trabajo o salgan de un trabajo, pedir y dar también esas recomendaciones a otras personas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta de LinkedIn o pasamos con hoja de vida. Lili, estás en mute. Bueno, pueden prender el micrófono y hacernos la pregunta o si lo quieren hacer a través del chat. Ah, sí. Aquí hay una pregunta, Ana. Dice, la información en LinkedIn, ¿mejor es dejarla en inglés o en español? Depende, depende mucho. Y ahí volvemos a la estrategia que ustedes tengan y cuál es su foco. Si de pronto mi foco es buscar un trabajo remoto,
con empresas de afuera, lo ideal sería ponerlo en inglés, pero si de pronto, bueno, mi foco son empresas colombianas, familiares, por ejemplo, que es donde yo tengo la experiencia, pues manejarlo en español o lo puedes tener las dos versiones, tanto en inglés como español. Sí es importante y qué bueno que hacen esa pregunta. En LinkedIn, dentro de todas estas opciones, también está el tema de idiomas, siempre tenerlo actualizado, es decir, si ustedes hablan algún otro idioma que español, poner inglés profesional o francés intermedio para nosotros saber cuál es el idioma que ustedes están o manejan. Bueno, miremos a ver si hay alguna otra pregunta. Ya, perfecto, sigamos, Ani. Listo, perfecto. Bueno, acá les traía una imagen de la realidad versus LinkedIn y es un poco esa marca y cómo nos vendemos. No es lo mismo decir que somos Santa Claus que entrega regalos a los niños una vez al año, a decir que somos arquitectos globales de la felicidad, CEO de logística, experto en supply chain, entregas express, gestión de sonrisas, mentor de duendes y embajador de magia, donde vemos ya otros temas de como liderazgo, vemos temas de logística, de supply chain, y es el mismo perfil, pero a través de esta versión podemos ser atractivos y podemos encontrarlos de una mejor manera en LinkedIn como tal. Ahí hay un punto importante, Ana, en LinkedIn que quiero también añadir. Hay personas que en esa primera parte está así extenso como Santa Claus, pero cuando vamos el acerca de, es un acerca de muy pobre y de ahí en adelante la empresa no tiene el logro, solo el nombre de la empresa y no se queda, hasta ahí llega la información. Entonces, vuelve lo mismo, son perfiles incompletos. Entonces tratemos de ser y muy coherentes en lo que estamos diciendo arriba, en el acerca de que vaya conectado con lo de arriba y en la experiencia laboral, con los logros también, que estén conectados esos logros con lo que se está diciendo en esa parte inicial. Adicionalmente son palabras booleanas, palabras que nos salen a nosotros cuando damos alguna búsqueda. Entonces, si buscáramos nosotros en el recruiter como buscando candidatos, podemos poner arquitecto de felicidad, experto en supply chain y inmediatamente me va a salir el Santa Claus. Entonces, para que lo tengan en cuenta que es importante, son palabras que son claves para nosotros para poderlos identificar. Si tenemos ese perfil muy completo, cuando utilizamos nosotros el recruiter, inmediatamente va a estar en primeros lugares. La ubicación geográfica también importante porque son filtros que nos da la búsqueda de candidatos a través de LinkedIn. Listo, Ana. Espérame que hay preguntas, hay preguntas. Ay, Está iba a muy hacer claro, Excel. a complementar algo antes de las preguntas, Lili, ahorita que dijiste el acerca de. En el acerca de, pueden aprovechar también este espacio en la parte final y dejar sus datos. Y eso nos ayuda mucho en el momento de, yo a Santa Claus, es un perfil interesante, y tener esa información como teléfono o un correo en esa parte de acerca de, nos ayuda a poderlos contactar de una manera más ágil a ustedes como tal. Listo, Mm. Lili. Y el otro punto importante, yo veo muchas personas que me dicen, ay, no, LinkedIn casi no lo consulto. No, si ustedes están en una búsqueda activa, consúltenlo todos los días y el inbox de LinkedIn es súper importante. Nosotros es que lo que hacemos en Recruiter, como no hay datos, o algunos sí tienen por lo menos el correo electrónico, eh, entonces lo que hacemos es escribirles, pero no responden los mensajes. Y lo otro que también yo les digo, dejen puertas abiertas, señores, dejen puertas abiertas cuando les escribamos nosotros. Gracias, Ana María, mira, no estoy interesado, pero será en una próxima oportunidad. Pero a veces las respuestas son, no me interesa.
No, y uno dice, de verdad, esta respuesta estamos escribiendo adicionalmente un texto bonito invitándolos a participar en el proceso, pero sí recibimos a veces respuestas así de los candidatos, no dejen puertas abiertas, no será en esta oportunidad, pero en una próxima oportunidad tenme en cuenta. Sí, pero como les digo, dejar esas puertas abiertas es clave. Nos preguntan acá, ¿cuándo será el próximo webinar? Bueno, ya 2026 estaremos haciendo otro webinar. Excelente ejemplo con Santa, seguro lo llamo para la entrevista. Maravilloso Marvin, llámalo el 24 de diciembre. Qué buen ejemplo, Ana. Si tenemos una brecha profesional por pandemia más estudios en el exterior, ¿cómo deberíamos presentarlas? Ya nos vamos a ir a hoja de vida. Liliana, ¿crees que los logros se deben publicar tangibles? Sí, importante tener. Hay logros que se pueden establecer con indicadores, con KPIs. Otros de pronto no son más cualitativos, pero tenerlos como logros o aportes. Yo ahorita que vamos a poner a publicar, me pongo en evidencia mi hoja de vida. Ahí tengo unos que no, porque pues finalmente hay temas que estoy haciendo de innovación, pues que todavía no tengo como un logro tangible, pero sí son proyectos de impacto que he realizado. Eh, ¿Cómo de prepararse un candidato si no ha sido gerente, pero tiene la experiencia liderando equipos, áreas claves en VA para poder aspirar a este tipo de cargo? Ya lo vamos a discutir ahora en entrevista también, pero me encantan esas preguntas y creo que están siendo muy, muy valiosas. Listo, Ani. Así es, esas preguntas ya las iremos desarrollando a medida del webinar. Yo ahora quiero contarles un poquito de la hoja de vida como tal. La hoja de vida es muy importante que sea corta, es decir, una hoja de vida que sea una página, como vemos acá, máximo 2 páginas. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, un reclutador lo que tiene son 30 segundos, 1 minuto para poder revisar todo el perfil y ver que se alinee. Entonces, ¿qué es importante? Primero, todo el tema de los datos personales que demos que estén correctos, porque muchas veces en el email pasa que el email acá está el de Lili y yo voy a copiar el email y es otro email totalmente diferente. Entonces no quitaron el hipervínculo del formato que tenía o el teléfono es un teléfono que ya está fuera de servicio o le falta un número como tal. Entonces es muy importante cuando uno está en la búsqueda que la parte de contacto esté súper actualizada. Adicionalmente, todo el tema de LinkedIn, como lo veíamos, que es nuestra marca y nuestra huella digital hoy en día, tener un link de LinkedIn también personalizado, es decir, como vemos acá, Liliana Gutiérrez, porque muchas veces también está el link por default de LinkedIn, que es el largo con todos estos números. No, eso lo pueden personalizar dentro de los editables en la parte inicial, ahí está. Entonces pueden poner Liliana Gutiérrez o Liliana Gutiérrez y una palabra clave, Headhunter, para justamente tener eso personalizado. Y otra parte muy importante es el país y la ciudad. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho que llegan hojas de vida eh, y me pasó hace poquito que estaba buscando un gerente de construcción y todos indicadores diferentes y era una pues, posición presencial en Bogotá. Entonces, es importante tener todos estos datos actualizados. Ahora bien, un perfil profesional donde cuenten también quiénes son ustedes y qué aportan y personalizar también la hoja de vida y en eso entre el perfil profesional como la experiencia a la posición que ustedes están aplicando. Es decir, si bien es una base, es entender muy bien qué está buscando la persona. Vuelvo al caso de Luisa, que Luisa decía, no, Ana María está buscando a alguien fuerte en People Analytics. Entonces es, bueno, yo tengo esa experiencia por lo que estoy implementando dentro de mi compañía, cómo lo transmito tanto al perfil como a la experiencia y qué he logrado. Siempre, pues, hablaré en primera persona, como vemos acá, he liderado, he ejecutado, pero también si podemos tener algo medible dentro de todos esos logros, colocarlo. Es decir, esto que hice ayudó a reducir, por ejemplo, las pérdidas de la compañía o nos aumentó el pipeline en un tanto por ciento. Eso es muy importante. Más allá de las funciones como tal, es qué he logrado y qué puedo aportarle a esta compañía.
Ahora bien, muchas veces y pasa que me dicen, no, es que Ana, yo tengo 20 años de experiencia y he trabajado en muchas empresas. Coloquen las últimas experiencias, ya las otras las podemos ver en entrevista, no hace falta poner desde, no sé, la primera experiencia laboral hasta la última, porque justamente se trata de poder ser visible en este tiempo que ustedes tienen. Ahora bien, las competencias claves que ustedes tienen y manejan algún tipo de tecnología adicional, programas, que muchas veces nosotros en nuestras ofertas ponemos, miren, buscamos Project Manager con manejo de RP5. Si yo manejo 5, este es un buen momento para poner que yo tengo esa competencia, porque ya saben que es un filtro de los cuales nosotros tenemos en la búsqueda. Otra parte muy importante dentro de la hoja de vida es toda la parte académica. ¿Cuáles son todos esos estudios que hemos hecho? ¿Dónde? ¿En qué año? Importantísimo, y ahí volvemos al tema de idiomas. Si yo manejo un idioma fuera del español, es decir, si yo soy bilingüe, pues inglés, B2, si tengo un examen internacional, también colocarlo, pero siempre, sí o sí, temas de idiomas también en la hoja de vida, es súper importante. Y un formato simple, limpio, como el que vemos. Hay dos tipos de hoja de vida y ahí es importante saber dónde estamos aplicando. Eh, ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy aplicando a la página de PepsiCo, donde detrás de esa página hay un ATS, si yo tengo una hoja en formato ATS, y lo pueden buscar por internet, son formatos muy simples, lo que hace es que cuando yo subo mi hoja de vida, sea más fácil y no me toque llenar todos esos pasos que a veces vemos y que muchas veces, y lo digo, da pereza. Entonces también es muy importante tener ese tipo de formato o diferente a que yo conozco a Ana, vi la oferta y yo quiero participar y le escribo a Ana, ya es un formato de hoja de vida que puede tener un poquito más de diseño como vemos, un poco más sobrio. Otro tema importante, y hablo por Colombia porque sé que en Guate es diferente, la foto, por ejemplo, para nosotros en Colombia ya no se usa versus Guatemala, donde la foto sí sigue siendo un requisito en el CV. Entonces, es cuidar eso. No sé, María, si quieres complementar algo de la hoja de vida en Guate. Sí, súper. Buenos días a todos. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Justo como dice Ana, realmente cada país es diferente, ¿verdad? Y es un mundo. Y si nos enfocamos pues directamente en Guatemala, yo les diría que esta parte sí es importante, ¿verdad? El poner una fotografía. Entonces, ¿qué les daría yo como algún tip, ¿verdad? Escuchando pues a Ana y complementando un poco acá, es tal vez investigar con algún amigo o ahora que existe toda la inteligencia artificial, ver cómo uno puede adaptar ese CV a la vacante que uno está aplicando, no solamente en conocimientos, sino que también en presentación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como dice Ana, en Colombia puede ser que no se utilice la foto, pero en Guatemala sí es algo importante, pero se están aplicando a una vacante, me voy a inventar ahorita en Chile, por ejemplo, investigar de este tema pues previamente, ¿verdad? Para poder ser tomado en cuenta en el proceso. Acá hay preguntas, dice, si estamos abiertos a trasladarnos de ciudad, ¿será que poner que vivo en Bogotá me cierra puertas a vacantes en otras ciudades? Puedes dejar, Juliana, solo Colombia, no pongas Bogotá. Y lo otro es que en el correo que envíes tu hoja de vida, puedes decir que estás abierta a moverte o en el contacto que hagas con el reclutador en LinkedIn. En la ATS, pues no te va a dar esa opción. Sin embargo, te puedes postular ofertas en otras ciudades y pues ya uno entiende que si te estás postulando estás dispuesta a moverte. Marvin nos pregunta, ¿podrían ampliar un poco la ventaja de tener un CV ATS? Un ATS es un software que nosotros utilizamos en donde nos digitaliza el proceso de atracción y selección con inteligencia artificial, automatización de las pruebas psicotécnicas, videoentrevistas. Entonces, pues, ¿qué les recomiendo yo? Por ejemplo, cuando, en ATS, pues hay que tener, cuando estemos creando el formulario, palabras muy claves, porque eso lo filtra la inteligencia artificial, palabras claves de nuestro perfil
Y lo otro importante, pues una TS que en primera imagen, como que uno diga, wow, este CV o esta hoja de vida me parece atractiva. No anexen certificados, que hay personas que adicionalmente cuando llega un correo, cuando de pronto la oferta es enviar a un correo electrónico, tiene una cantidad de documentos que adicionalmente uno dice, por seguridad informática, o los borro, o no quiero empezar a abrir, entonces ponen 10 archivos y uno dice, bueno, y ahorita, ¿dónde está el CV? La hoja de vida, porque viene de verdad hasta el certificado de nacimiento y eso no es necesario. Certificado y todas esas cosas lo piden ya al momento de contratación. Lili, y Jesús para Jaime completar, dice, María ay, André, qué bueno que nos acompañes en este webinar. Listo, yo creo que vamos avanzando, tenemos ya 15 minuticos, pero ahí nos podremos quedar un ratico más, pues para poder aclararles esas dudas. Y me encanta de verdad que estén participando en este webinar. sí, y para complementar ahorita que dices lo de los diplomas, que a veces nos llega pues toda esta información, también el tema de referencias es información Sí, sensible. Ya si sí, avanzamos en el proceso, el mismo reclutador te va a pedir las referencias tanto laborales como personales. Es algo que ya hoy en día en la hoja de vida no se eh, usa. no se usa, sobre todo por temas de información sensible. Súper. Y listo. Ahora nos pasamos a esta parte de errores típicos y evitables que vemos en candidatos. Em, Enfocándonos en hoja de vida, ¿verdad? Nos pasa mucho que nosotros al momento de hacer headhunting nos movemos en muchas bolsas de empleo, incluyendo LinkedIn, y que nos topamos que este candidato puede cumplir con todo lo que requiere la vacante, pero tiene sus datos personales desactualizados. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de querer contactarlo por correo, nos rebota el correo, por ejemplo. Al momento de querer llamarlo, no sirve ese teléfono, ¿verdad? Entonces, la importancia de poder actualizar los datos en todas las plataformas. Luego también nos pasa mucho, ¿verdad? Nos hemos topado con perfil profesional mal redactado, por ejemplo, faltas de ortografía, ¿verdad? Esta es una gran red flag. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo a mí? Esa es tu carta de presentación como candidato, es lo primero que vamos a ver y tiene que estar limpio, tiene que estar alineado, tiene que estar lindo. Y el momento de que ustedes tienen pues alguna falta de ortografía y nosotros lo vemos, pues definitivamente es un red flag, ¿verdad? Porque si tienen una falta de ortografía en la hoja de vida, pues ¿qué podría pasar, por ejemplo, en una posición de CEO, ¿verdad? Entonces, cuidar mucho esa parte. Luego también no tener un timeline de experiencia laboral nos pasa mucho que nos ponen nos ponen como 8 experiencias laborales y nos ponen de la más vieja a la más reciente y tiene que ir al revés, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a ver es la experiencia que tienen hasta arriba, que debería ser la más reciente. Deben incluir logros, ¿verdad? Yo les diría que tal vez algunos 2, 3 logros súper clave por cada experiencia. Ay, perdón. Y, por ejemplo, no especificar idiomas o conocimientos tecnológicos que la vacante requiera. Me voy a ir un poco rápido por el tiempo, dale, Ana. Luego también hay errores frecuentes, ¿verdad? Que te hacen descartables. En la entrevista nos pasa mucho que hacemos una pregunta y este candidato nos da respuestas largas sin ninguna dirección, qué es lo que este candidato quiere decir. Entonces hace pues el proceso un poco más largo, ¿verdad? De lo que debería de ser. Entonces como recomendación acá, si uno les hace una pregunta puntual, ya sea a las headhunters o ya sea con el cliente, ¿verdad? Dar una explicación pues sin tantas largas y sin tanta dirección, sino que no ir al grano directamente, pero sí hacer ver el punto que ustedes quieren transmitir. No tener una estrategia de storytelling, ¿verdad? Como decía Ana María, muchas veces los candidatos no tienen este storytelling, nos pueden cumplir en todo, pero el momento de poder transmitir las ideas que ellos tienen no nos generan este feeling. Entonces, trabajar en eso es súper importante. Tal vez aquí me voy a ir un poco más rápido, ¿verdad? No investigar la empresa es súper importante, a qué empresa van, qué logros han cumplido. Me voy a meter ahorita, si yo voy a ir a Spectrum, por ejemplo, en los que son de Guatemala, es una inmobiliaria, ¿verdad? ¿Qué proyectos nuevos han hablado para poder hacer este rapport con ya sea el gerente o la chica de recursos humanos que los está entrevistando? Pues ayuda mucho a que nosotras como headhunters o como el área de recursos humanos o como cliente incluso
Nos gusta mucho saber que nuestro candidato esté enterado de las novedades, habla muy bien de ustedes. Em, no saber responder por qué saliste de una compañía. Muchas veces vienen los candidatos y nos dicen que salieron por una reestructura. Entendemos totalmente, ¿verdad? Hay muchas reestructuras dentro de la empresa, pero lo importante es ser sinceros, ¿verdad? En la entrevista es ser sinceros, qué es lo que saben, qué es lo que no saben y por qué salieron de esa compañía, porque conforme vaya avanzando, pues el proceso uno valida referencias, ¿verdad? Entonces, algo importante es decir, sí fue una reestructura, pero si tú llamas a validar referencias, fue un despido o fue una renuncia, ¿verdad? Esta parte es muy importante para no avanzar en el proceso y pues que luego hagan ahí algunas sorpresas. Y por último, no tener una ruta clara de formación y nuevos aprendizajes es súper importante. Yo creo que uno siempre puede aprender, ¿verdad? Uno no es un pulpo y por mucho que uno haya tenido la formación en Harvard en el 2003, por ejemplo, hay tendencias, ¿verdad? Tuvimos un webinar justo eso de las tendencias. Cada año hay nuevas estrategias, cada año, por ejemplo, esto de los ATS, de los CVs, no existía hace unos años, entonces podernos actualizar, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo tanto en las empresas como cómo son los procesos de reclutamiento? Los va a ayudar mucho a ustedes en sus procesos. Dale, Anita. Disculpen problemas técnicos. Ya para ir cerrando también, hoy en día la marca personal para construir en el 2026, porque pues ya estamos a menos de 20 días, mm, ¿cómo ser ese candidato recordable en nuestros procesos o en los procesos de selección? Lo que les decía anteriormente, uno, pues un storytelling poderoso, conocerse muy bien, ustedes más que nada conocen su perfil, conocen qué ha logrado y ver muy bien la oferta. Esta es la oferta, esto están buscando, esto es lo clave, cómo yo puedo aportar a eso. Conectar con los headhunters, con las personas de recursos humanos, con las personas de selección, también con las personas que podrían llegar a ser sus jefes. Esto porque es importante poder tener esa comunidad. Como les decía, hoy en día muchas de las posiciones o de las vacantes que se tienen en LinkedIn se hacen directamente desde los LinkedIn de la persona, no necesariamente en la parte de empleo. Entonces es importante identificar en mi perfil, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso más adelante, eh, cuál es esa estrategia, a dónde voy a aplicar y quiénes son las personas claves con las que yo debo hacer ese contacto. Que ya no funcionan en este 2026, CVs eternos, desactualizados. Me pasó este año que recibí una hoja Minerva, pues yo no la veía hace, no sé, más de 10 años. Mensajes genéricos, hay que ser muy concisos en los mensajes, lo que yo les decía, escribir, pero llamar la atención y también tener actualizado pues el LinkedIn porque es como los reclutadores hoy estamos buscando candidatos. Igual es importante estar actualizado en otras herramientas porque muchas veces, por ejemplo, si yo no encuentro a mi candidato en LinkedIn los contactos, lo que yo hago, por ejemplo, es ir al empleo. Y si la persona no tiene el empleo, pues tampoco tengo forma de acceder a ese teléfono, a ese mail y si la persona no revisa su LinkedIn, lo que decía Lili, enviamos un mensaje, pero nunca tenemos respuesta y ya cuando la persona ve, ya se cerró el proceso como tal de selección. Si nosotros tenemos, perdón, Ana, ahí pues un tiempo muy limitado para entregar candidatos a los clientes, entonces es importantísimo, como les decía, ingresar. Y hay un punto, hemos hablado mucho de temas de storytelling, pero para los que no saben es tener como una narrativa de perfil. Y yo aquí quiero darles una recomendación, y eso se utiliza realmente en todo. Yo, por ejemplo, mañana voy a tener una reunión clave con un cliente y tengo que presentar unos temas muy puntuales. Entonces, de una vez empiezo a entrenar, a hacerme consciente, como que me miro al espejo y digo, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a presentar esta idea al cliente? Y hago todo mi speech. De lo que voy a hablar con el cliente. Entonces me preparo, pero las personas llegan a entrevista y me pasó no hace mucho
que uno genera ya desconfianza, es que no, la verdad es que parece que no conocieran su hoja de vida, y como que estuvieran haciendo una entrevista y la entrevista va para un lado y la hoja de vida va para el otro, y no había como esa coherencia y era un muy buen perfil, pero pésima preparación del candidato y uno dice, bueno, ¿será cierto lo que dice en su CV o en su hoja de vida? Eh, Genera mucha desconfianza y genera muchas dudas. Entonces, prepárense para la entrevista, conozcan la empresa, visiten la página web, visiten las fanpages de la empresa, conozcan la cultura, qué cultura. Tenemos mil herramientas, pregúntale a ChatGPT, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es el perfil? ¿Quién es la persona que los va a entrevistar? ¿Qué hace? ¿Cuál es su perfil también para saber cómo puede abordar esa conversación? Ahorita no son tanto entrevistas, son conversaciones de alto valor. Bueno, acá yo les traigo tres preguntas justamente para crear su marca personal profesional. Y es, antes de iniciar todo este tema, actualizar la hoja de vida, de todo lo de LinkedIn, es qué problema yo resuelvo, qué me diferencia y qué impacto dejo. Para con eso crear mi propia estrategia y comenzar justamente a apuntar. No se trata de apuntar a todo, entonces yo estoy buscando trabajo y envío a todo. No, se trata de tener conocerse uno, conocer en qué es bueno, cuáles son mis valores, de pronto cuáles compañías tengo ese fit cultural, lo que decía Lili. Hoy hay muchas herramientas, hoy hay mucha comunicación, es muy fácil conocer también las empresas, qué hay detrás de las empresas. Entonces, es importante que nosotros nos sentamos a responder estas tres preguntas para poder comenzar a hacer nuestra marca personal y les traíamos un mini ejercicio, no sé, Lili, si por tiempo nos dé. Yo creo que no alcanzamos, pero de aquí hay preguntas que me parecen importantes. Dice, ¿cómo debe prepararse un candidato si no ha sido gerente, pero tiene la experiencia liderando equipos, áreas claves, MBA, para poder aspirar a este tipo de cargos? Me parece buenísima la pregunta. Primero, hay que perder el miedo de postularse. Segundo, obviamente, ajustar ese perfil profesional con esas competencias claves dentro de ese perfil profesional que van conectadas con la oferta laboral. Entonces, lidero equipos, la formación académica. Entonces, que ese parrafito tenga mucho valor y que conecte. Ahí nos podemos ayudar mucho, como les digo, con ChatGPT. No podemos volvernos de que todo es ChatGPT y que no le pongamos ni una coma adicional, editemos los mensajes, pero pongamos lo que enlace esa oferta laboral con el perfil profesional y que lo adapte. Y obviamente ustedes le hacen como ese ajuste, pues, adecuado. Lili, y para Aquí, complementar ahí en la entrevista también, eh, para cargos gerenciales es muy importante las habilidades blandas que nosotros tenemos, es decir, comunicación, liderazgo, impacto. Entonces, no solo se trata de la hoja de vida, sino cuando tengas ese espacio de entrevista, saber vender tus habilidades o tu seniority a ese entrevistador que te está evaluando. sí, aquí María, tú que tienes ahí Sí, yo tal vez comentarios. algo que quisiera agregar justo para ese comentario en específico, ¿verdad? Yo creo que puede ser global lo que voy a decir es el networking. No es lo mismo que tú apliques a una vacante y tú sabes que tienes las habilidades, pero no tienes la experiencia, a que, por ejemplo, si yo conozco a Ana que está dentro de la compañía o conoce a alguien más, ella me puede recomendar internamente, ¿verdad? Me, Sí. me pasó mucho con los estudiantes de la universidad que al momento de uno recomendarlo pasa al ser el candidato número uno a pesar de que no tenga todas las habilidades. ¿Por qué? Porque ese networking, de verdad, se los digo, esto es, creo que es mundial. Ustedes me confirman, Liliana, si también pasa en Colombia, cómo es de importante este networking, porque la persona que está sentada al lado tuyo en un restaurante, en un café, en un concierto, puede ser la persona que te va a abrir las puertas mañana, puede ser la persona que te va a ayudar a conseguir el trabajo de tus sueños, ¿verdad? Entonces, lo importante de poder hacer este networking es, y no solo es conocer a personas físicas, sino pues todo lo que decía Liliana del tema de LinkedIn.
Sí, diferente el tema del referido. Yo digo, el networking es porque he construido una muy buena red a través de LinkedIn y me doy visibilidad por lo que publico, por los artículos. Para nosotros, yo soy de las que, para mí, todos los candidatos que se postulan y los referidos se evalúan en igualdad de condiciones, no porque eres referido, ya pasas el proceso, o porque eres el primo, el tío, pero es porque te averiguaste, hiciste ese approach de manera correcta. Entonces a mí me escriben a veces y me dicen, Liliana, mira, yo vi esta oferta, me parece interesante, considero que cumple el perfil cumpliéndolo. No, porque a veces me ha pasado en que cumples cero y pues no te voy a referir con la consultora porque cumples cero. Pero, por ejemplo, a veces me llegan unos CVs, la semana pasada me pasó muy interesante. Yo siempre los abro y digo, uy, wow, de la pasé de una a la consultora, le dije, mira qué perfil tan interesante, de una vez llámala y avanza con esta persona, porque cumple el perfil. Entonces, total, María, esa red y abrir nuestra red de contactos. Aquí hay varios comentarios, dice Juliana, que me encanta el comentario, dice candidato del formato, Minerva dejó recordación, pero negativa, Juliana. Dice el LinkedIn, es bueno dejar el anuncio de Open to Work. La verdad, a mí no es que me sume mucho, pues son personas que saben lo que están en una búsqueda laboral, pero mm, pues no me suma, la verdad. No sé, Ana, Marian, tú, pues qué opinan Sí. ustedes, pero a mí no, yo busco de acuerdo como con el perfil que estamos buscando y nos enfocamos mucho en candidatos pasivos también que no están buscando, pero son muy activos en su red, dan mucha visibilidad. Entonces es eso. Lili, es un tema también muy personal de que la persona se sienta cómoda con el Open to Work en la foto. Y también hay un tips que le puedo dar si de pronto ustedes están Open to Work y no quieren hacerlo público. Otra forma es en el acerca de, al final, ya después que pongan los datos, o sea, su acerca de, me pueden contactar acá, hashtag Open to Work, porque cuando uno utiliza Recruiter y pone ese hashtag, sí son visibles. Entonces, si no lo quieren hacer visible, lo que pueden hacer es utilizar ese hashtag. Listo. Bueno, el candidato, bueno, acá hay muchos comentarios. Es claro que, bueno, acá hay algunos. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, ChatGPT es un gran aliado, pero no le podemos dejar todo el poder, obviamente. Les agradezco, bueno, a una persona que se retira, total el networking. Gracias, Ana María, Liliana María, de tomar esos consejos para seguir en mi busca de subir el nivel gerencial. Excelente. Es claro que el candidato de conocerse y ampliar la vacante que cumple el mayor porcentaje. Sin embargo, si se tiene la experiencia en otro perfil, lo apropiado es modificar el CV. Como les decíamos, ajusten el CV de acuerdo con la oferta laboral, no lo dejen genérico y mandándolo directamente a todos. Siempre tengan uno de base y lo van adaptando. Contribuyo desde lo cálido humano a generar conexiones con las personas para transformar y crecer. Les dejo el mío, impulsando el crecimiento. Acá dice, bueno, ya los comentarios, de acuerdo con la pregunta, dice, contribuyo desde lo cálido humano a generar conexiones con las personas para transformar y crecer. Buena, muy buena frase. Les dejo el mío, impulsando el crecimiento inmobiliario con estrategias comerciales y desarrollo de proyectos exitosos. Bien, bien. Bueno, y aquí, ¿qué esperamos encontrar nosotros? Si van a tener una entrevista conmigo, yo les voy a decir, ¿qué les pregunto? ¿Qué han aprendido de las experiencias, de la última experiencia? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje para bien, o que dice uno, uy, y tuve un error y mejor dicho, ya sé que no lo voy a repetir, o que aprendí, que dije, lo hice, me arriesgué y lo logré? Y lo otro que han aprendido también académicamente, como les digo, el webinar, que es lo último que has aprendido, cuál ha sido el último libro que has leído, qué curso has tomado, cómo te has formado. Yo soy muy pegada al tema de formación. Entonces, eso les doy las recomendaciones cuando tengan entrevista conmigo. Me encantan las conversaciones súper cálidas, muy cercanas, pero sí soy muy rigurosa y exigente en temas de aprendizaje y los logros. No les pregunto qué has logrado, sino cómo lo has logrado o cómo no lo has logrado. Entonces, esas victorias tempranas también me encanta preguntarles. ¿Qué les
¿Qué esperamos de los candidatos? Capacidad de adaptación. Ese es otro punto para mí súper clave, que las personas se adapten a los cambios rápidamente, sin que todo se vuelva amén. Es decir, no la adaptabilidad, mejor dicho, que todo me adapto, porque hay cosas que hay que tener criterio objetivo y decir, no, eso no va, pero, y ese pensamiento crítico, pero también que las personas logren adaptarse a los cambios y que cambien ese chip rápidamente. La curiosidad, el aprendizaje continuo que ya les dije, comunicación clara para mí es clave, el storytelling, puedes tener la mejor hoja de vida, pero si no tienes no sé, una comunicación fluida, presentar las ideas correctamente, la concreción. Para mí es difícil la entrevista. El mindset digital, definitivamente lo digital llegó y va muy rápido. Tenemos que estarnos actualizando. Si no nos actualiza, la tecnología no nos va a cambiar, pero el que no use la tecnología sí la van a cambiar. Así de sencillo. Coherencia entre lo que dice y lo que se ha logrado, indicadores medibles. Entonces, yo quiero esa entrevista de ese Juan Carlos. Bueno, esperemos a ver si la logramos, Juan Carlos. Muy interesante. Esperemos el 2026, que tengamos un poco más de tiempo, porque este mes es de carreras. Si tengo experiencia en algo puntual, ¿cómo logro aspirar a otro puesto que implique otra experiencia? Perfil profesional, ese texto, igual ese mensaje que se está enviando al reclutador. Dice, gracias a todos por este espacio. Me quedo con muchos tips para optimizar mi perfil profesional, que sea más atractivo. Este video lo vamos a subir a YouTube. Entonces, pues estamos grabando esta sesión. Esperamos hacer muchos webinars más el próximo año. Entonces, no sé, Ana, ¿y qué nos sigue acá ya para cerrar? Aquí, bueno, lo que siempre es quiero preguntarle al Headhunter, yo creo que ya han hecho bastantes preguntas, pero si alguien tiene ahí una preguntita clave, importantísimo. eh, esta pregunta me encanta. Liliana, ¿crees que esta temporada sembrina hay posibilidad de ubicarnos laboralmente? Sí, yo no, miren, les voy a decir la verdad históricamente. Diciembre es un mes que se mueve mucho, pero ¿qué pasa con los candidatos? Que los candidatos creen que no. Nos piden muchos procesos para personas que ingresen ya a partir de los primeros días de enero. Y para nosotros se vuelve súper difícil porque los candidatos no contestan, están de viaje, no se pueden conectar. Dicen, ay, lo dejo para enero, ya para enero pues se perdió la oportunidad, no asisten a entrevista. Entonces, créanme que es un mes que se mueve bastante bien. Eh, um, bueno, aquí, hola, ¿podrías profundizar un poco sobre el manejo de responder a preguntas de habilidades? ¿Qué ejemplos hay de cliché y cómo abordarlo? Bueno, pregunta súper importante. Acá les vamos a dejar este checklist y de pronto, Ana, si nos das esa respuesta. Dice, tengo clara mi propuesta de valor, importantísimo para que ustedes le den el check. Mis logros están expresados en datos, mis respuestas son concretas, no narraciones largas, conecto mi experiencia con el rol que aplico, entiendo que busco un reclutador, me preparo para cada entrevista, empresa, rol, ejemplos. María, tú tienes ahí un último comentario, que nos Sí, pasamos un poquito gracias, de tiempo. Lili. Yo tal vez ahí contestándole un poco a Diego, ¿verdad? De la pregunta de las debilidades, yo le cambiaría áreas de oportunidad o áreas de mejora, ¿verdad? Le cambiaría primero la palabra. Y como yo lo veo es, no necesariamente una debilidad tiene que ser algo malo, sino que lo que puede ser es, por ejemplo, les voy a poner un área de mejora mía, yo tengo mucho sentido de la urgencia, entonces cuando las cosas no salen a mi manera, yo me estreso. Esa es una área de mejora que yo tengo, porque hay muchas cosas, en especial que yo estoy en reclutamiento, que no dependen de mí, ¿verdad, Diego? Entonces, como poder verlo como un área de mejora y no necesariamente como una debilidad. Marian, y ahí para complementar, no solo es ser consciente, sino también qué estás haciendo, Diego, tú para cambiar, ¿sabes? Entonces, yo tengo esa oportunidad de mejora, pero también estoy trabajando haciendo esto y esto para mejorarlo. Y ahí puedes jugar o hacer un mix no solo de esas oportunidades como desde lo blando, sino también de pronto desde lo técnico. Entonces, por ejemplo,
Otra oportunidad de mejora que yo tengo es el inglés. ¿Que estoy haciendo? Pues estudiando como tal. O sea, estoy tomando Mm. clases para mejorar y para tener un mejor nivel a futuro. Entonces puedes jugar tanto con lo técnico como con la parte blanda en las oportunidades de mejora, ¿Y pero qué se siempre está busca haciendo sí, para no decir es que soy así y ya? Entonces es eso. Acá Juan Carlos nos ha escrito que quisiera tener un espacio, contarles, bueno, Juan Carlos, te invitamos a ingresar tu CV a nuestra página web. Este es un espacio, este es un momento difícil porque estamos tratando de sacar un mes en 15 días. Diciembre para nosotros es un mes bien complejo de espacios. De pronto, pues si nos puedes contactar ya a través de LinkedIn en enero y buscaremos ese espacio. A veces de verdad tenemos limitaciones de tiempo, pero trataremos de hacerlo. Bueno, acá les agradezco muchísimo por este espacio y cada uno de sus aportes. Gracias por la información. Sigo atento a convocatorias que apliqué el mes pasado. Listo, no, básicamente. Ana, ya nuestro último slide no está pasando, Ana. ¿No has pasado el siguiente? Se quedó eh, pegado. Y acá no se trata solo de conseguir un empleo, se trata de construir una carrera con propósito, coherencia y autenticidad. De verdad, a Ana y a María André, mil gracias por estos aportes y contribuciones tan valiosas. A todos los participantes, de verdad que estuvieron aquí conectados, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que este espacio haya sido de mucho valor para ustedes y de verdad los que están en esa búsqueda laboral, los mayores éxitos y háganlo de manera estratégica y consciente.